Bien. Entonces, este problema número 3. El problema no está complicado, está un poco más capcioso, ¿sí? Pero si se acuerdan del teorema de Pitágoras, está sencillo de resolver. Dice, tenemos un vector A, que se sabe que su magnitud es 80 kilómetros. Entonces, voy a poner aquí los datos. Entonces, tenemos el vector A. De ese vector conocemos su magnitud, que vale 80 kilómetros. Y se dice que tiene una componente vertical, es decir, de ese vector A, su componente Y vale 40 kilómetros. Nos está preguntando cuál es la componente horizontal. Nos está preguntando cuánto debe valer a X. Si se fijan del vector, no nos está dando el ángulo, ¿sí? Y nos está pidiendo una componente. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Dibujamos el plano cartesiano, ¿sí? Nos está diciendo que su componente vertical vale 40 y nos la está dando positiva. Entonces nosotros la miramos de esta forma. Nos dice que su magnitud vale 80, es decir, que desde aquí, lo voy a dibujar de esta manera, bueno, lo voy a dibujar aquí la componente para que se entienda bien. Nos está diciendo, nos está dando un triángulo, ¿sí? Recuerdan que aquí siempre, así estábamos, nos está dando una componente rectangular, o sea, la componente vertical, que es del eje Y, pues está diciendo, ya nos está diciendo directamente que se está formando un triángulo rectángulo, cuyo uno de sus lados, el lado este, vale 40 y la magnitud vale 80. La magnitud, recordemos que nosotros siempre decimos que es la hipotenusa, ¿sí? Y este vale 40 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale ese cateto? ¿Cómo lo puedo descubrir si no tengo el ángulo? Pues vamos a analizar las identidades trigonométricas. O simplemente ni siquiera con las identidades. Nosotros sabemos que la ecuación de Pitágoras dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Donde c cuadrada es la hipotenusa, a cuadrada es un cateto y b cuadrada es otro cateto. Entonces, yo conozco la hipotenusa, me la están dando, 80. Conozco uno de sus catetos, 40. Eso significa que puedo conocer el otro, lo puedo despejar. Voy a escribir esta ecuación de otra manera para que se entienda. Magnitud al cuadrado es igual a componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Tengo la magnitud, ¿sí? Vale 80. 80 al cuadrado. Eso tiene que ser igual a una componente x que no conozco, más la componente y que sí conozco, 40 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago ahí? Simplemente despejo. Esto está positivo, pasa negativo. Entonces sería 80 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Eso es igual a cx al cuadrado. La componente x está al cuadrado. ¿Cómo le quito ese cuadrado? Pues simplemente saco raíz cuadrada en ambos lados. De esa forma elimino la potencia 2 con la raíz cuadrada. Y me va a quedar que la componente x va a ser igual a 80 al cuadrado menos 40 al cuadrado, ¿sí? Sacamos eso en la calculadora. 80 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso nos da 69.28 kilómetros. Ese es el resultado, ¿sí? Ese es el resultado que viene en el PDF. ¿De acuerdo? Entonces, aunque a veces no nos den la magnitud y el ángulo, si nosotros conocemos de un triángulo rectángulo, sabiendo el teorema de Pitágoras, si conocemos un lado y su magnitud, un lado y su ángulo también, nosotros podemos conocer
toda la demás información. Es decir, que siempre necesitamos dos datos, o ya sea el ángulo y la magnitud, ya sea la magnitud y un cateto, ya sea un cateto y el ángulo. Siempre vamos a necesitar dos datos, eh, dos componentes o la información, por así decir, dos partes de ese triángulo. Y con eso podemos obtener toda la demás información, el cateto, todo lo demás, la magnitud, el ángulo, lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, de este problema, pues está bastante sencillo. Se vieron, no me tomó ni 2 minutos resolverlo, ¿no? Entonces, esto va por lo mismo. Aquí ya empieza un poquito diferente. Ya esto nos está diciendo, si sabemos que el vector A, es igual al vector C negativo más B, y que el vector C vale esto y el vector B vale esto, nos está pidiendo que encontremos las componentes rectangulares del vector A. ¿Sí? Básicamente lo que nos está pidiendo es que realicemos la suma. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Entonces nos está diciendo el vector A es igual al vector C más el vector B. Yo le voy a poner otros datos para no resolverlo directamente, ¿no? El vector C, vamos a suponer que ahora para nosotros vale 4i más 6j. Y el vector B vale menos 2i menos 2j. Nos están pidiendo que encontremos cuáles serían las componentes rectangulares del vector A. ¿Qué componentes rectangulares? ¿Cuánto vale i y cuánto vale j para el vector A? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente realizamos la suma. Este signo negativo lo dejo tal cual y voy a anotar los vectores. El vector C sería 4i menos 6j. Este es el vector C. Luego, más el vector B, menos 2i menos 2j. Este es el vector B. Entonces, los vectores en forma rectangular obedece a la ley de signos. En forma polar también obedece el signo, ¿no? El signo negativo. Multiplicar un vector en su forma polar por -1 simplemente lo cambia de sentido. El ángulo se mantiene igual, pero lo que viene siendo la magnitud cambia de dirección. Entonces, en este caso, como está en forma binómica, este menos afecta a ambos. Entonces, simplemente aquí es menos 4i más 6j. Este más con este pues no altera, simplemente viene siendo 2i y menos 2j. ¿Sí? Y es lo que yo les había comentado cuando sumamos vectores. Aquí básicamente nos está sumando dos vectores, donde los dos vectores que está sumando, el vector C y el vector B, pues ya están en su forma rectangular, no tenemos que convertirlo ni nada, ya nos lo están dando directo, entonces lo único que resta es sumar. Y habíamos visto que la suma se hacía todas las X con las X, las Y con las Y. Si sabemos que Y pertenece a X, pues básicamente tengo que sumar este con este. Entonces el vector A va a ser igual, menos 4i y menos 2i, pues menos 6i. X con X, Y con Y. Luego, J con J, más 6j y menos 2j, pues nos queda más 4j. Y ese es el resultado, esas son las componentes. Luego el mismo problema nos dice, bueno, y del vector A, si yo lo quiero, no quiero que esté de esta forma, quiero que esté en magnitud y ángulo, que se llama polar. La forma polar, pues habíamos dicho que la magnitud es la raíz cuadrada de elevar al cuadrado la componente X. ¿Quién es la componente X? Esta es la componente X menos 6. Más la componente Y al cuadrado. ¿Quién es la componente Y? El J, entonces sería 4 al cuadrado. Y realizamos.
sería 7.21. Y el ángulo habíamos dicho que es tangente inverso de componente Y, 4, sobre componente X, 6. Solamente que el signo lo vamos a dejar siempre positivo para no confundirnos. Si sacamos eso, la tangente es 33.69 grados. ¿Sí? De ahí nos hacía falta una cosa más. Habíamos dicho que los signos no se consideraban, pero sí teníamos que observar ese vector a qué cuadrante pertenece. Entonces, la pregunta para mí, si me han puesto atención, es, ¿este vector a qué cuadrante pertenece? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué cuadrante pertenece el vector A? Voy a dibujar incluso aquí el plano cartesiano, X, Y, este es J, este es Y, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿A qué cuadrante pertenece este vector A? O sea, si yo graficara como magnitud y ángulo, ¿esa línea dónde debe de estar? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante 2. Exactamente. Cuadrante 2. ¿Por qué? Porque vemos que la componente X es negativa. Significa que la componente X anda por acá y vale menos 6. Y la componente J, la componente Y, es positiva y vale 4. Anda por acá. Eso significa que esta línea, esta magnitud de 7.21, es una línea que va a estar aquí, que va a valer 7.21. ¿Sí? Y eso significa que este ángulo que yo encontré, obedeciendo las fórmulas de opuesto sobre hipotenusa, componente Y sobre componente X, pues va a ser este ángulo de aquí. Va a estar respecto a X y va a valer 33.69. Ya así, eso ya podemos tomarlo como respuesta. Ya esto para mí es una respuesta porque yo estoy viendo que ese vector está en el tercer cuadrante y mide 33 grados de aquí para allá. Eso está correcto. Si ustedes no quisieran hacerlo así, lo quisieran anotar así, 7.21 ángulo 33.69, esto sí está mal, porque este ángulo y este no es lo mismo. Ustedes lo quieren anotar así, ok, 7.21, pero como este vector está en el tercer cuadrante, eso significa que a este ángulo le tengo que restar, a 180 le tengo que restar esto, es decir, 180 menos 33.69, 7.21 va a ser 146.31. Esto sí está bien, ¿sí? Porque esto y esto sí son iguales, ¿sí? Pero esto y esto no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro problema de la tarea. Bastante sencillo, solamente es sumar dos vectores, ¿sí? Entonces, no sé si haya preguntas o dudas hasta ahorita. ¿No? Bien, No, entonces profe. voy a resolver el problema, este problema de aquí. Lo voy a poner en pantalla. Voy a resolver el problema 7. Nuevamente le voy a cambiar valores y alguna que otra cosa ahí. Nomás quiero explicar en sí cómo se tiene que resolver, para que lo entiendan y ustedes lo razonen también un poco. ¿Sí? Entonces dice, una persona realiza los siguientes desplazamientos. Dice, primero recorre 100 metros hacia el este. No nos está diciendo 100 metros hacia el este con 30 grados hacia el sur. Está diciendo puramente hacia el este. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a dibujarlo. Eh, no sé, bueno,
Lo voy a estar leyendo yo en mi computadora y lo voy a estar dibujando aquí en las hojas, ¿no? Para que lo alcancen a ver. Si están en una computadora y tienen el PDF, pues ábranlo para que puedan entender lo que estoy haciendo. Entonces dice, tenemos una persona que recorre 100 metros hacia el este. Primeramente, para ubicarnos, este, norte, sur, oeste. ¿Sí? Dice, esa persona recorre 100 metros hacia el este, es decir, tiene un desplazamiento hacia acá, 100 metros, completamente horizontal, no nos está diciendo 10 grados hacia arriba, 10 grados hacia abajo, dice hacia el este, entonces son 100 metros. Dice que después recorre 300 metros hacia el sur, ¿ok? Llega esta persona a este punto y recorre hacia 300 metros, ¿sí? No desviado que hacia el este, hacia el oeste, nos está diciendo completamente hacia el sur, entonces es vertical. Luego dice que después de llegar aquí, avanza 150 metros en dirección oeste, 30 grados hacia el sur, es decir, oeste, pero con una inclinación de 30 grados. De esta manera. 30 grados y avanza 150 metros. Y luego dice que al final recorre 200 metros en dirección oeste, 60 grados hacia el norte, es decir, nuevamente oeste, avanza así, pero con una desviación de 60 grados hacia el norte, así, y avanzó 200 metros. Esa persona partió de este punto y terminó aquí. Nos están preguntando cuál es la magnitud y dirección del desplazamiento total realizado de la persona, es decir, cuál es la distancia que hay desde este punto original de donde pasó y en qué dirección quedó respecto a su inicio. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Alguien ya en este punto más o menos tiene una idea de qué es lo que tengo que hacer? A ver si han puesto atención. Más o menos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No espero la respuesta, pero que me digan más o menos. ¿Alguien? Primeramente, esto que yo tengo aquí, ¿qué es? Esto y esto. ¿Qué son? ¿Alguien tiene idea? Esto que estoy dibujando aquí, ¿realmente qué es? ¿O cómo lo llamamos? Nadie. Son vectores, jóvenes. Este es un vector. Este es otro vector. Este es otro vector y este es otro vector. Solamente es eso. Lo mismo que resolvimos aquí. Este es un vector, este es otro vector, este es otro vector, ¿sí? Sí, cierto, este vector y este vector son componentes rectangulares de este, pero no deja de ser un vector. Este vector tiene como magnitud 40 kilómetros y el ángulo es 90 grados. Este vector, componente X, que ya descubrimos, tiene como magnitud 69,28 kilómetros y el ángulo es cero, cero ángulo, no hay inclinación, está horizontal, es cero y apuntándose positivo. Si estuviera apuntándose acá, el ángulo sería 180 grados. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo aquí es un vector. Y yo ya había explicado en clases pasadas, si nosotros tenemos un vector, dos o tres, y queremos obtener el resultado, queremos saber cuál es la distancia de aquí a acá, pues si sumamos todos estos vectores, al final nos va a dar esto de aquí, siempre. Si nosotros tenemos dos vectores que avanzan hacia acá y luego hacia acá y luego hacia acá y los sumamos, al final vamos a tener la distancia del punto horizontal, del punto de origen de donde empezamos y hasta donde terminamos. Nos va a dar ese resultado.
Entonces, en este caso es lo mismo. Avanzó hacia acá, luego hacia abajo, luego así, luego hacia arriba. Si yo sumo todos estos vectores, voy a obtener la distancia que hay de aquí para acá. Distancia y ángulo, porque son vectores. Y por lo tanto, el resultado tiene que ser un vector. ¿Sí? Ahora, aquí hay que entender, este vector que está horizontal, ¿cómo lo puedo considerar yo? O qué puedo decir de este vector? ¿Qué es? ¿Alguien me dice? ¿Alguien sabe este vector que, cómo lo puedo considerar o qué puedo decir yo de ese vector que está horizontal y de este que está vertical? Nadie. Este vector está completamente horizontal, por lo tanto es una componente X. Es un vector que directamente su ángulo vale cero y nosotros podemos decir que ella pertenece al eje Y. Este vector está completamente vertical, o sea, directamente ya sabemos que este vector tiene únicamente componente Y, ¿sí? Vemos que este vector no está ni horizontal ni vertical, tiene una inclinación. Entonces, este vector no puedo decir que pertenezca a X o pertenece a Y. Lo que sí sé es que va a tener componentes X y componentes Y. Este vector igual no pertenece a X ni pertenece a Y, pero yo sé que va a tener dos componentes. Entonces, nosotros vimos que en el método de fuerzas coplanares para sumar vectores tenemos que tener todos los vectores descompuestos en componentes X y Y para poder sumarlas entre sí. ¿Qué significa eso? Que de este vector yo no lo puedo sumar directamente. ¿Por qué? Porque no son sus componentes. No lo puedo este vector y este de aquí no lo puedo sumar. Pero si este lo descompongo en sus componentes Y, es decir, si yo determino cuánto avanzó esta persona, avanzó 150 metros en esta dirección, pero si yo determino cuánto avanzó verticalmente, puedo calcular la distancia que avanzó desde aquí hasta acá, sumando estos 300 metros más este cachito de aquí. Y es lo que vengo explicando, o sea, los vectores cuando pertenecen a X o pertenecen a Y, se pueden sumar entre sí, X con X, Y con Y, y aquí se ve. De este vector, si yo calculo este componente de aquí, este cachito de aquí, yo lo calculo, lo voy a poder sumar con este 300, ¿sí? Luego, si yo calculo de este vector su componente X, este cachito, pues yo puedo ver que avanzó 100 metros acá, pero se regresó esto. Entonces realmente avanzó nomás esta cantidad. ¿Sí? Entonces este método de fuerzas coplanares o componentes rectangulares consiste en eso, tener todos los vectores descompuestos en componentes X y Y. Entonces, vector resultante, le voy a llamar así, vector resultante va a ser igual o vamos a manejarlo mejor de esta otra manera. Componente X de los vectores, de todos los vectores. Este vector de 100 ya está descompuesto, es completamente horizontal, entonces tiene su componente X y como va hacia el lado positivo, va hacia el este, va hacia el lado positivo de las X, hacia allá es positivo, hacia acá es negativo. Entonces significa que ese vale 100i. Luego, componentes Y de todos los vectores que tengo. Pues aquí veo que este de 300 está completamente vertical, entonces es componente Y. Entonces vale 300J. Veo que va hacia abajo, pues entonces es negativo, ¿sí? Entonces, este vector y este vector ya están descompuestos. No necesito hacerle nada porque es horizontal y es vertical para X y para Y. El detalle son estos dos. Estos dos no pertenecen a X y Y, pero yo sé que puedo sacar sus componentes. Entonces, primeramente, este vector de aquí necesito saber cuánto vale su X para poderlo anotar aquí y sumarlas todas las X y todas las Y. Entonces, ¿cómo lo sumo? Pueden dibujar el vector como ustedes quieran, como les parezca.
podemos dibujar esta parte del problema. La podemos dibujar de otra forma, la podemos dibujar así. Es decir, esa persona avanzó 150, el ángulo es 30. ¿Sí? Componente Y, componente X. Solamente recordando de que este vector es este, ¿no? Entonces, los datos que nos den, estar seguros del signo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí no quiero que se confundan con eso. Mejor lo voy a dibujar como debe ser para no confundirlos, capaz si los confundes nuevamente mejor. Así. Aquí abajo, 30 grados, 150 metros. Entonces, y aquí lo voy a dibujar mejor la componente Y. Componente Y, componente X. ¿Cómo descomponemos un vector? Primeramente, observamos que el ángulo está respecto al eje X. Aquí, pues el ángulo está respecto al eje X. Entonces, podemos aplicar las fórmulas de ese tipo. ¿Qué significa? Componente X es igual a magnitud por coseno del ángulo. Componente Y es igual a magnitud por seno del ángulo. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? 150 metros. ¿Cuál es el ángulo? Pues ahí dice 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Cuál es su componente X? ¿Cuál es su componente Y? Pues hay que calcular. Coseno de 30 por 150 nos da 129.9 metros. Seno de 30 por 150 nos da 75 metros. Y nos faltan los signos. ¿La componente Y es positiva o es negativa? Pregunta, ¿la componente Y es positiva o negativa de este vector? Negativa. ¿Ok? ¿Y la componente X? Positiva. La componente X No, negativa. Negativa también, es profe. negativa también, exactamente. Ahí está. Ya descompuse este vector. Componente X y componente Y. ¿Qué hago de ahí? Pues lo anoto aquí. La componente X vale menos 129.9. Ahí está. La componente Y menos 75J. Ahí está. Y todavía me falta este vector. Una vez que descomponga este vector, lo anoto aquí y sumo todas. Y ese es el resultado. ¿Sí? Entonces voy a pasar a resolver el siguiente vector. Lo voy a anotar en esta misma gráfica. El otro vector nos estaba diciendo así, que va hacia acá. El ángulo es de 60 grados. La magnitud es 200. Entonces, el ángulo referenciado al eje X, sí, ahí está. ¿Ok? Su componente X, ¿cómo lo calculo? Pues la magnitud 200. La componente X es coseno de 60. ¿Por qué? Porque el ángulo está orientado al eje X. Si no fuera así, si estuviera orientado al eje Y, si fuera este ángulo de acá, pues ahí tenemos que usar las otras fórmulas. 200 seno de 60, la componente Y. Y nuevamente, coseno de 60 por 200. 100 metros. Seno de 60 por 200. 173.2 metros. Signos. La componente X es negativa porque vemos que el vector está apuntando hacia el lado negativo de la X. Entonces es negativa la componente X. La componente Y es positiva porque vemos que este vector está apuntando hacia arriba del eje Y, entonces es positivo. Ahí está. Y lo anotamos. Esto lo voy a volver a escribir abajo porque ya no tengo espacio. Entonces sería CX va a ser igual a 100i menos 129.9i y el resultado de ahorita menos 100 y la componente Y va a ser igual a menos 300J menos 75J y lo que acabamos de descubrir ahorita 173.2 positivo. Ahí está. Sumamos todo
resultado es menos 129.9 en I. Y en J sería menos 201.8 J. Esas son las componentes del vector resultante, ¿sí? Estas son las componentes X y Y del vector resultante. ¿Por qué vector resultante? Porque una vez sumado todos estos vectores, nos da como resultado estas dos componentes. Ahora, ¿qué significan las componentes? Vista desde otra manera o de otro punto de vista, una forma más fácil de entender. Si yo tengo que esta persona avanzó 150 metros hacia acá, hacia abajo en esta dirección, con 30 ángulos, la componente Y me está diciendo verticalmente qué tanto avanzó. En este caso, de este vector, vimos que la componente Y son 75 metros. Es decir, que esta persona verticalmente avanzó hacia abajo 75 metros. Y la componente X nos está diciendo horizontalmente qué tanto avanzó. En este caso fue menos 129.9 metros. ¿Sí? Es decir, que este avance de 150 metros equivale a que si la persona, en vez de haber avanzado así en línea recta, hubiera avanzado 75 hacia abajo y 129 hacia abajo, hubiera caído, hubiera llegado a la misma posición. ¿Sí? Eso significan componentes rectangulares. De un vector que tiene una dirección, los componentes rectangulares nos dice ese vector qué tanto avanza hacia abajo o hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esos son los componentes rectangulares, es tan fácil como eso. Entonces, aquí, como es un desplazamiento puramente horizontal, pues ya es una componente rectangular porque es paralela al eje X. Entonces, aquí se entiende que estos 100 son del eje X, son 100i. Sí, cierto, es un vector porque también tiene su ángulo, solamente que el ángulo vale cero. Y es lo que les dije, cuando el ángulo vale cero, 180, 90 o 270, es componente X o componente Y y no se ocupa descomponer. Ustedes pongan coseno de 90, pongan por ejemplo en este. El vector es 300 ángulo de menos 90. ¿De acuerdo? Entonces, quiero calcular la componente Y de este. ¿Cómo calculamos la componente Y? Magnitud por seno del ángulo. La magnitud, 300. Ok, 300. Por seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Menos 90 grados. Ahí está. ¿Qué nos dio? Menos 300. 300. Menos, simplemente nos está diciendo que es hacia abajo. Fijan, o sea, aquí está. Y si quiero calcular la componente X de esto, vamos a hacerlo. 300 por coseno del ángulo, menos 90 grados, nos da 0. ¿Por qué? Porque este vector no tiene componente X. Como es completamente vertical, la componente X vale 0. Lo mismo podríamos hacer con este. Su componente Y vale 0, porque no se desplaza verticalmente, se está desplazando únicamente horizontalmente. Su componente X vale 0 porque solamente se desplaza verticalmente. Este vector ya es cosa diferente. Se desplaza tanto horizontal como verticalmente. ¿Qué tanto se desplazó verticalmente? Pues ya lo calculamos, 75 metros hacia abajo. ¿Qué tanto se desplaza horizontalmente? Ya lo calculamos, 129.9 metros. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve sumar todo eso? Porque nosotros ya dijimos y ya vimos que si nosotros tenemos así, tenemos un vector A, más vector B, más vector C, más vector D y todos los que quieran, y los sumamos entre ellos, ese vector resultante que yo tenga va a ser igual a todos estos. Es decir, si yo sigo todas estas trayectorias, es lo mismo que siguiera esto de aquí. Si yo voy hacia acá, luego hacia abajo, hacia acá, es lo mismo que si hubiera caminado aquí derecho hacia acá. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el vector resultante. O sea, sumar todo esto nos va a dar en un vector que va a dar el mismo resultado, nos va a dejar en la misma posición
que haber hecho este recorrido o hacer esto. Es lo mismo. Entonces, es lo que nos está pidiendo el problema, que calculemos esa distancia. Ok, tengo las componentes rectangulares de ese vector. O sea, el vector resultante en este caso, pues vale 129.9 ni menos 201.8 en J. Ambas componentes son negativos. Pues aquí vemos, el punto originado de partida es aquí, aquí. ¿Y hacia dónde va ese vector? Pues va hacia abajo. ¿Sí? Bueno, aquí como quedó dibujado, pues uno podría pensar, bueno, profe, pero la componente X debería ser positiva. Bueno, pues es que realmente esta línea la hice demasiado larga. Realmente el punto de partida debería estar por acá, algo así. La gráfica que hice no está a escala, ¿no? Por eso me está dando, de esa manera se ve la imagen. Pero se entiende que este es el resultado, ¿sí? Entonces, queremos calcular esa persona cuánto se desplazó del punto original o si quiere regresar al punto original, qué tanto tiene que avanzar. Simplemente lo calculamos. Sabemos que el vector resultante es menos 129.9 y menos 201.8 J. Entonces, en forma polar, la magnitud, raíz cuadrada, 129.9 más 201.8 al cuadrado. Ahí está. Esa es su magnitud. Entonces sería 129.9 239.99 metros. Esa persona, al final, si quiere regresar a la partida del punto de origen, tiene que caminar 239 metros. El ángulo, ¿qué dirección para regresar a su posición? Componente Y sobre componente X. Ahí está. 201.8 entre 129.9. Tangente inversa de eso, 57.23 grados. Este ángulo está respecto al eje X, ¿sí? Pero, nuevamente, ¿dónde está ese ángulo? ¿Dónde está ese vector, perdón? Componente negativa, componente negativa. Pues debe estar acá. Y este ángulo de 57.2 es este. La magnitud, 239.9 metros. El ángulo lo quiero desde acá. ¿Qué me hace falta? Como está en el tercer cuadrante, metros, estos son metros, ¿no? Entonces significa que este ángulo yo le tengo que sumar 180 para tener el ángulo medido desde aquí. Entonces sería más 180, 237.23. Ángulo 237.23. Esto y esto es lo mismo. ¿Sí? Y esa sería la respuesta del problema. ¿Sí? Obviamente no va a coincidir con el libro porque modifiqué valores, modifiqué datos. ¿Sí? Entonces, se entiende, no sé si tengan preguntas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Queda claro entonces? El quiz ahorita lo tienen que hacer, el examen va a ser el miércoles, el lunes la siguiente clase es la última sesión que tienen para sacar dudas de esto. ¿Sí? Si se quedaron con dudas o algo y no me las preguntan, cuando hagan el examen van a batallar. ¿Sí? Entonces ya para terminar, un recordatorio, cuando nosotros tenemos múltiples vectores, un montón de vectores, y los sumamos todos, vamos a obtener un vector que equivale a todos esos. Esa persona avanza o son múltiples fuerzas. O si por ejemplo este es un objeto y hay 5 personas empujando la caja en estas direcciones, al final, ¿hacia dónde se va a mover esa caja? Pues el vector resultante lo va a decir. Si esto en vez de ser desplazamientos fueran fuerzas, pues entonces al final el objeto se mueve en esta dirección resultante. ¿Sí? O sea, si hay una persona que lo empuja con 100 newtons, otra que lo está pisando con 300 newtons,
otra que lo empuja hacia abajo y hacia la izquierda con esto y con esto. Al final el objeto va a tender a moverse en esa dirección. Eso nos da un vector, eso es un vector resultante. Si hablamos de un desplazamiento, es eso también. Si hablamos de una velocidad, es eso también. ¿Sí? Si hablamos de una aceleración, es lo mismo también. ¿Sí? Entonces, termino aquí de grabar y